En este vídeo les cuento mi opinión sobre la famosa regla de los tercios. Vamos a verlo. Muy bien, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Hace poco me enfrasqué en un pequeño debate con un amigo sobre lo que es la famosísima regla de los tercios. Entonces, se me ocurrió que buena idea hacer una pequeña reflexión sobre lo que es esta regla que pues es odiada por algunos. Es casi como imprescindible para otros. Y yo estoy como en un término medio, donde no es ni lo mejor, ni tampoco es lo peor. Antes de empezar, solo quiero recordarles que se suscriban al canal, los que no lo han hecho, para que sigamos potenciando esta comunidad de amantes de la fotografía. Podamos seguir aprendiendo. Los invito a que le den like a este video si les gusta este contenido. Y cualquier pregunta o comentario que tengan me la dejan en los comentarios. Muy bien, vamos primero con qué es la regla de los tercios para los que no lo sepan. La regla de los tercios es un principio de la fotografía que dice que al momento de hacer una fotografía hay que dividir el frame o toda la fotografía en tres partes, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, como lo podemos ver aquí. Es por esto que muchas cámaras, casi todas, e incluso los teléfonos móviles ya vienen con la opción de poder poner esta como cuadrícula, precisamente amparados un poco en lo que es esta regla de los tercios, ¿no? Lo que nos dice la regla es que luego de hacer la división, el elemento al que le deseamos dar más preponderancia, más importancia dentro de la fotografía, tiene que quedar en uno de los tercios, que son los puntos donde se encuentran las líneas divisorias, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Este sería, cuando tú haces esta división, entonces te quedan 4 tercios. Este sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta fotografía cumple con la ley, o con esa, bueno, sí, es ley para muchos, pero con esa regla de los tercios. Porque justamente este elemento, que es la mano, queda dentro de lo que es este tercio, que es el inferior izquierdo. Esta fotografía la hice en un torneo de baloncesto en silla de ruedas aquí en mi país, Honduras. Entonces, como pueden ver, aquí funciona muy bien esa regla porque la fotografía se potencia bastante, ya que ese elemento, al quedar en ese lugar, pues gana más relevancia. Entonces, a grandes rasgos, esa es la famosa regla de los tercios. Les tengo, aparte de este, otros dos ejemplos donde funciona muy bien esa regla. Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez en vertical. Esta fotografía la hice en una brigada de esterilización de mascotas que organizó la asociación ARI. Entonces, como pueden ver, aunque aquí no se cumple tan bien como en la fotografía anterior, pero sí, una de las manos queda dentro de lo que es uno de los tercios. Y prácticamente el rostro de ella, los ojos, están bastante cerca de este. No tiene que ser perfecto, ¿verdad? Pero sí se puede decir que sí cumple con la famosa regla de los tercios. Y recuerden que solo tiene que ser uno de los tercios, no tienen que ser los 4 que tienen que tener algo, uno de los elementos importantes, por decirlo así. Y precisamente por eso tengo esta fotografía también, que es del proyecto Madrid en sombras. Si quieren ver todas las fotografías, pueden ir a mi portafolio artístico, jalopezrojas.com. Entonces, esta fotografía, incluso ya cortada, es tal vez el mejor ejemplo que tengo aquí de lo que es la regla de los tercios, porque tanto la chica que va caminando está
justo encima de 2 de los que son los tercios. Como pueden ver, aquí están las divisiones de la pantalla, que se divide en 3, ¿verdad? Horizontal y vertical. Entonces, en estos puntos donde se unen, ahí es donde deberían ir los elementos más importantes. Esa es la famosa regla de los tercios, que como pueden ver en estos 3 ejemplos, voy a ponerlos a los 3 así. En estos 3 ejemplos se cumple a la perfección, se cumple a cabalidad. La regla funciona en estas 3 situaciones. Entonces, ¿cuál es el problema con la regla de los tercios? En sí, el problema es el uso que le das. El problema es que muchas personas, sobre todo cuando están empezando a hacer fotografía, llegan a tener una pequeña obsesión con lo que es esta regla. Esta regla es tan básica pero a la vez tan efectiva que llama bastante la atención. Sobre todo cuando estás, como le digo, empezando fotografía. Y no se crean que lo digo porque conozco a algún aficionado y le he visto algo así. Es porque cuando yo empecé fotografía fue una de las primeras obsesiones que tuve. No, en cuanto aprendí de la regla de los tercios, pues la quería aplicar a todas mis fotografías, ¿no? Porque funciona, porque es perfecta. Y una serie de cosas que no vale la pena traer aquí a cuenta. Entonces, cuando tú caes en una obsesión a nivel de fotografía y a nivel de casi cualquier cosa, entonces te está cerrando puertas hacia otras posibilidades. Ya que hay momentos donde la regla de los tercios no funciona. Hay momentos donde esta famosa regla, que en época antigua, cuando se estableció, pues se hacía llamar infalible. Pero la verdad es que el arte ha evolucionado tanto que hay momentos donde simplemente no funciona la regla de los tercios. O tal vez no es que no funcione, sino que la opción, que es no respetar la regla, termina funcionando más. Esta es una de las cosas que te enseña sobre todo Arturo Sosa, que como ya les he contado, él es uno de mis referentes a nivel de fotografía. Entonces, él tiene las reglas de Arturo Sosa, así la llama. Y la primera es que para todo en la vida hay reglas. La segunda, las reglas se hicieron para romperse. Y la tercera es que el rompimiento se hace sí y solo si el rompimiento es mejor que la regla. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que tú para romper una regla tienes que conocerla primero. Entonces, está muy bien aprender lo que es la regla de los tercios y aprender a aplicarla perfectamente. Y como les digo, es una regla que funciona. En el 90% de los casos, si tú la aplicas bien, va a mejorar tu fotografía, sobre todo al inicio, sobre todo cuando estás aprendiendo. Pero si luego te cierras en que todo tiene que ser así, en que todo tiene que estar dentro de la regla de los tercios, y esto es igual con casi todo, con principios de iluminación, con otros principios de composición, con el manejo de los colores. Entonces les traigo estos 4 ejemplos de fotografías donde es mejor obviar la regla de los tercios. Y lo vamos a ver así rápidamente. Primero tenemos esta fotografía que hice en Bilbao. Entonces, al aplicar la regla de los tercios, vemos que lo que hace que funcione la fotografía es precisamente este nivel casi de simetría, casi perfecta, y estas especies de puntos de fuga que se van aquí a los márgenes. Entonces, que todo converja en ese triángulo, que esa es otra regla, ¿no? Usar un triángulo, ¿no? Pero eso es para otro día. Entonces, al utilizar este triángulo, entonces la fotografía funciona y se hace obviando los tercios, porque como pueden ver, nada importante está dentro de los tercios. Aquí la podemos ver ya sin el corte y es una muy buena fotografía y funciona más, por supuesto, por los colores, por la iluminación, pero sobre todo por la composición también. Y es una composición que no respeta la regla de los tercios. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta es otra fotografía que hice también en Bilbao. Entonces, como pueden ver, el barquito o velero, como lo quieran llamar, no está en ninguno de los tercios. Se podría argumentar que tal vez la línea del horizonte del mar está en uno de los tercios, pero el elemento primordial es este. Pero aquí lo que termina de hacer funcionar es todo el espacio negativo, es todos los colores y cómo el barco se ve tan pequeño dentro de esa enorme inmensidad.
para que fuera la ley de los tercios, para que aplicarla, vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces tendría que ser algo tal vez un poco más recortado, tal vez más por aquí. Si lo movemos un poco, digamos por ahí, tendría que ser así. Y como ven, no tiene ni por cerca la misma fuerza que tenía antes, que tiene con el recorte que yo había pensado. Por supuesto que hice varias capturas de este barco y al final esta es la que termina siendo mejor. Y como ven, no se aplica la regla de los tercios. En el siguiente ejemplo tenemos otra fotografía de lo que es la brigada. Esta la dejé en blanco y negro porque ya las condiciones de luz no eran las adecuadas para el color, entonces funciona mucho mejor blanco y negro. Vamos a ver la cuadrícula. Y como pueden ver, ninguno de los elementos primordiales queda dentro de los tercios. Porque aquí lo primordial es lo que ella está iluminando con el reflector de su gorra, aquí, y su rostro. Y ninguno de ellos queda dentro de lo que es dentro de los tercios. Y la fotografía funciona. La fotografía, modestia aparte, es bastante buena. Aquí también funciona por todo el espacio que queda alrededor de ella. Es un espacio no 100% negativo porque se ven ciertas texturas, se ven ciertos objetos, pero termina funcionando por eso, porque también está ella en el centro. Si hacemos el mismo experimento de colocar el rostro de ella en los tercios, sería algo así. Que no está mal, ¿verdad? No está mal, pero cuestión de gustos, a mí me gusta mucho más así. Y el último ejemplo que les traigo es esta fotografía que hice en uno de los hospitales públicos de mi país. Entonces aquí lo que termina de hacer la fotografía funcional es poder ver todo el ambiente, ¿verdad? Y entonces, para aplicar la ley de los tercios, tendríamos que la regla de los tercios, le sigo diciendo ley porque para muchos es una ley. Entonces tendríamos que colocar la cuadrícula y como ven, no hay ningún elemento dentro de lo que son los tercios. Para hacerlo yo tendría que haber hecho o hacer la fotografía un poco más inclinada, que me hubiera impedido ver todos los elementos que tenemos aquí arriba, o cerrarla un poco más. Digamos algo así. Y aunque gana protagonismo la Biblia, que estaba ahí dentro de la cama de uno de los pacientes, pierde la fotografía en general porque se pierde bastante de lo que es el ambiente del hospital. O sea, que no se pueda ver la ventana, que no se vean el suero que está aquí arriba, que no se pueda ver que hay otra cama cerca, que no se pueda ver esta silla vacía. Entonces, así pierde más la fotografía si nos ceñimos a la regla de los tercios y tratamos de darle más importancia a lo que es la Biblia o a cualquier otro elemento. Entonces, la reflexión que les dejo es esa. Está muy bien la regla de los tercios. Esta es una fotografía que cumple con la regla de los tercios. Y funciona bien. Está muy bien saber la regla de los tercios. Está muy bien aplicarla, sobre todo cuando estás empezando, porque así comienzas a manejar varios conceptos básicos de composición. Pero no te ciñas a que todas las fotografías tienen que ser bajo ese parámetro. Porque como te digo, esas obsesiones, no sé si se le puede llamar obsesión, pero digamos que sí es una obsesión, que todo quede dentro de esa regla. Esas obsesiones lo único que hacen es que te cierres puertas, que evites las posibilidades. Y más en esta época de la fotografía digital, donde se pueden hacer miles de fotos de un solo lugar, que eso pues es otra reflexión, ¿verdad? Eso es algo bueno por un lado, malo por otro lado, pero te da la opción, cuando estás aprendiendo, de probar, de experimentar. Entonces, perfectamente puedes hacer una fotografía, una composición que cumpla con la regla de los tercios, pero no te cierres a eso. O sea, haz otros experimentos, prueba qué pasa si lo dejas todos los elementos con mucho espacio negativo, lo dejas todo en el borde inferior o en el borde superior. O sea, no te cierres a que todo tiene que cumplir esa regla. Y eso es un debate que me lo recordó hace poco un amigo, pero es algo que he visto en muchos foros, es algo que he visto en muchos grupos de Facebook,
en muchas escuelas, en varios talleres que he dado, sí siento sí me da la sensación de que hay mucha gente, sobre todo cuando empiezan, que están obsesionados con eso, porque es de las primeras cosas bonitas que se aprenden de fotografía. Y está muy bien conocer la regla, pero tienes que aprender que las reglas se hicieron para romperse. Sobre todo en una disciplina tan hermosa como es la fotografía, que te permite experimentar y que te permite precisamente romper esos límites para conseguir algo completamente nuevo. Muy bien, quiero saber qué opinan ustedes sobre la regla de los tercios. Quiero saber su opinión, quiero saber si ustedes la aplican seguido, si más bien no les gusta aplicarla. Denle un like a este video si les gusta este contenido. Suscríbanse al canal los que no se han suscrito para que sigamos potenciando esta comunidad de amantes de la fotografía y nos vemos en el siguiente video.